Durante casi 15 años, llegué a la misma oficina todos los días a las 7:30 de la mañana. Conocía el sonido de la puerta principal cuando se abría. Conocía el ruido de la cafetera del segundo piso. Sabía que empleados llegaban primero, quien necesitaba unos minutos antes de empezar a trabajar y que clientes llamaban siempre los lunes. Incluso sabía que máquina de la línea de producción estaba empezando a fallar por el sonido que hacía. Aquella empresa no era solamente mi lugar de trabajo, era una parte de mi vida. Mi padre la había fundado cuando yo era niña. Había comenzado con un pequeño local, 2 empleados y una camioneta vieja que utilizaba para entregar personalmente los pedidos. Con los años, la empresa había crecido, y yo había crecido con ella. Mi hermano, en cambio, había seguido un camino completamente diferente. Siempre había tenido otras prioridades. Le gustaban los autos, las fiestas, los viajes, las reuniones donde podía presumir lo que tenía. Nunca había mostrado demasiado interés por el funcionamiento real de la empresa, pero mi padre siempre decía lo mismo: ya llegará su momento. Yo nunca entendí exactamente qué significaba aquella frase, hasta que cumplí 34 años. Ese año, mi padre comenzó a hablar de retirarse. No completamente, quería seguir supervisando algunas cosas, pero ya no quería estar todos los días en la oficina. Y durante meses pensé que aquello significaba que finalmente me entregaría la dirección. Tenía sentido. Yo conocía la empresa, conocía a los clientes, había trabajado en administración, compras, logística y ventas. Había pasado años aprendiendo cada área. Incluso había creado un sistema para controlar inventarios que redujo considerablemente las pérdidas. Los empleados confiaban en mí, los clientes me conocían, y mi padre había sido quien me enseñó prácticamente todo. Por eso, cuando anunció que haría una reunión familiar para hablar del futuro de la empresa, yo estaba convencida de que finalmente había llegado mi momento. La reunión fue un sábado por la tarde. Estábamos mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Mi padre colocó una carpeta sobre la mesa. He tomado una decisión. Mi hermano sonrió. Yo permanecí en silencio. Quiero dejar la dirección de la empresa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mi padre miró a mi hermano. Y creo que ya es hora de que tú tomes las riendas. Sentí que había escuchado mal. Miré a mi hermano. Él sonrió. ¿En serio? Sí. Mi padre asintió. Has madurado. No pude evitar intervenir. Papá, él me miró. ¿Sí? ¿Y qué significa eso para mí? Hubo unos segundos de silencio. Mi padre se acomodó en la silla. Tú seguirás trabajando en la empresa. Fruncí el ceño. ¿En qué puesto? Puedes continuar como gerente administrativa. Sentí un vacío en el estómago. ¿Y él será el director? Sí. Miré a mi hermano, pero él nunca ha trabajado en la empresa. Mi padre se puso serio. Eso puede aprenderse. Yo llevo 15 años aquí. Lo sé. He dirigido departamentos. Lo sé, he negociado con proveedores. Lo sé, he conseguido algunos de nuestros clientes más importantes. Mi padre suspiró. También lo sé. Entonces hice la pregunta que todavía recuerdo perfectamente. ¿Por qué él? Mi padre no respondió inmediatamente. Miró a mi madre, después volvió a mirarme, y dijo: porque una empresa como esta necesita un hombre al frente. Sentí como si alguien me hubiera golpeado, no por lo que dijo, sino porque lo dijo con absoluta tranquilidad, como si fuera una verdad evidente. ¿Un hombre? No lo tomes de esa manera. ¿De qué manera debería tomarlo? No estoy diciendo que seas incapaz. Acabas de decir que no soy adecuada para dirigir la empresa porque soy mujer. No es eso. Entonces, ¿qué es? Mi hermano intervino. Papá solo está pensando en el futuro. Lo miré. ¿Y tú qué sabes del futuro de la empresa? Más de lo que crees. ¿Sabes cuánto gastamos mensualmente en materia prima? Silencio. ¿Sabes cuáles son nuestros 3 clientes más importantes? No respondió. ¿Sabes cuánto tenemos actualmente en cuentas por cobrar? Mi hermano se quedó callado. Mi padre intervino. No tienes que ponerlo a prueba. No estoy poniéndolo a prueba. Lo miré. Estoy intentando entender por qué él está preparado para dirigir algo que ni siquiera conoce. Mi padre golpeó suavemente la mesa. Porque es mi hijo. La habitación quedó en silencio. Aquella frase me dolió más que cualquier otra. Porque yo también era su hija. Pero en ese momento comprendí que, para mi padre, aquello no significaba lo mismo. Mi madre intentó suavizar la situación. Quizás podrían dirigirla juntos. Mi padre negó. No. ¿Por qué? Porque alguien tiene que tomar las decisiones finales. Mi hermano sonrió. Yo puedo hacerlo. Lo miré. ¿Puedes? Sí. Entonces supongo que no hay nada más que hablar.
Me levanté. Mi padre me llamó. No quiero que te vayas así. Me giré. ¿Cómo quieres que me vaya? No respondió. ¿Sonriendo? No. ¿Fingiendo que esto no me duele? No. Entonces no sé cómo quieres que me vaya. Subí a mi habitación. Cerré la puerta, y lloré, no porque hubiera perdido un puesto, lloré porque había pasado 15 años intentando demostrarle a mi padre que podía estar a la altura de su apellido, y cuando finalmente llegó el momento de elegir, él había elegido a mi hermano, no por experiencia, no por capacidad, no por resultados, por ser hombre. Durante varios días pensé seriamente en renunciar, pero había algo que me detenía, los empleados. Yo sabía que aquella empresa no era solamente de mi padre, había personas que llevaban 20 o 30 años trabajando allí, gente que había confiado en mí, gente que me había visto aprender, y no quería abandonarlos, así que decidí quedarme, no por mi padre, por ellos. El lunes siguiente llegué a la oficina como siempre, pero algo había cambiado. Mi hermano estaba sentado en el despacho de mi padre. Su nombre ya estaba en la puerta, director general. Entré. Él estaba revisando unos documentos. Buenos días, dijo. Buenos días. A partir de ahora quiero que todos los informes pasen primero por mí. Está bien. Y quiero cambiar algunas cosas. ¿Qué cosas? Ya las irás viendo. Lo observé. ¿Has revisado los contratos de nuestros principales clientes? Estoy en eso. ¿Los contratos de proveedores? También. ¿Los estados financieros? Sí. Sabía que estaba mintiendo, pero no dije nada. Durante las siguientes semanas, mi hermano empezó a cambiar la empresa. Lo primero que hizo fue despedir a 2 gerentes que llevaban más de 10 años trabajando allí. Después contrató a 3 amigos suyos. Uno de ellos ni siquiera tenía experiencia en el sector. El segundo llegó como jefe de compras, y el tercero terminó ocupando un puesto que ni siquiera existía antes. Los empleados comenzaron a preocuparse. Una tarde, Marta, una de las trabajadoras más antiguas, entró a mi oficina. ¿Podemos hablar? Claro. Cerró la puerta. ¿Qué está pasando? ¿A qué te refieres? Tu hermano está cambiándolo todo. Lo sé. Está cancelando proveedores con los que trabajamos hace años. Lo sé. Y está contratando gente que no conoce el negocio. También lo sé. Marta suspiró. Tu padre debería escucharte. Bajé la mirada. Ya tomó su decisión. Pero tú sabes dirigir esto. No respondí. Ella se acercó. Nosotros lo sabemos. Esa frase se me quedó grabada. Nosotros lo sabemos. Pero en aquel momento todavía no sabía cuánto iba a significar, porque mientras mi hermano comenzaba a destruir poco a poco la empresa que mi padre había construido durante décadas, yo estaba empezando a preparar, sin saberlo, el proyecto que algún día cambiaría nuestras vidas. No tenía intención de competir con mi familia, no quería vengarme, ni siquiera quería demostrarle nada a mi padre. Simplemente empecé a guardar mis ahorros, a estudiar, a hablar con antiguos proveedores, a desarrollar una idea que llevaba años en mi cabeza. Y 6 meses después de que mi hermano asumiera la dirección, tomé una decisión que cambiaría completamente mi futuro. Presenté mi renuncia. Mi padre no lo podía creer. ¿Vas a abandonar la empresa? Sí. Después de todo lo que hicimos por ti. Lo miré. Después de todo lo que hice por ella, mi hermano estaba detrás de él. Sonrió. Finalmente entendiste que este no es tu lugar. No respondí. Firmé mi renuncia, guardé mis cosas en una caja, y antes de salir de aquella oficina por última vez, miré el edificio. No sabía si estaba cometiendo el peor error de mi vida, pero sí sabía una cosa, no iba a pasar el resto de mi vida intentando convencer a mi padre de que una mujer podía dirigir una empresa. Prefería construir una donde nadie tuviera que demostrarlo. Y eso fue exactamente lo que hice. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que, apenas 2 años después, mi hermano estaría sentado frente a una montaña de deudas, mientras los mismos empleados que mi padre consideraba parte de su legado comenzarían a tocar la puerta de mi nueva empresa. Cuando salí de la empresa de mi padre aquella tarde, no sabía exactamente qué iba a hacer. Tenía algunos ahorros, tenía experiencia, tenía contactos, pero no tenía una empresa, y, sobre todo, tenía una sensación extraña de vacío. Durante 15 años había pensado que algún día ocuparía el despacho que había pertenecido a mi padre. Había imaginado aquella transición de muchas maneras. Pensaba que algún día él me entregaría las llaves, me diría que estaba orgulloso, que todo el trabajo había valido la pena. En cambio, había salido por la puerta principal con una caja de cartón entre los brazos, sin reconocimiento, sin despedida, y con la certeza de que mi propia familia había decidido que mi género era más importante que mi capacidad. Durante las primeras semanas me dediqué a descansar. Necesitaba alejarme. No quería hablar de la empresa.
No quería escuchar rumores, y mucho menos quería saber qué estaba haciendo mi hermano, pero era imposible. Los antiguos empleados comenzaron a escribirme. Primero fue Marta. ¿Cómo estás? Después Carlos. Espero que te vaya bien. Luego Andrés. Aquí se te extraña. Yo respondía brevemente. No quería alimentar conversaciones sobre mi hermano, hasta que un día recibí un mensaje diferente. Era de uno de nuestros antiguos proveedores. ¿Estás pensando en abrir algo por tu cuenta? Me quedé mirando la pantalla. No sabía qué responder. Todavía no lo sé. Su respuesta llegó inmediatamente. Si lo haces, cuenta conmigo. Aquella conversación me hizo pensar. Durante años había trabajado para una empresa que no podía considerar completamente mía. Siempre había existido una limitación, siempre había tenido que pedir permiso, siempre había tenido que demostrar algo. Quizás había llegado el momento de construir algo diferente. Saqué una libreta. En la primera página escribí 3 palabras: mi propia empresa. Durante las siguientes semanas, estudié el mercado, hablé con antiguos clientes, analicé precios, revisé proveedores, hice números, y descubrí algo importante. No necesitaba empezar con una estructura enorme, podía comenzar pequeña, muy pequeña. Así que alquilé una oficina. Solo tenía 2 escritorios, un ordenador, una impresora y una mesa de reuniones que compré usada. Cuando firmé el contrato de alquiler, me quedé unos minutos dentro del lugar vacío. No había empleados, no había clientes, no había productos, pero por primera vez en mi vida, todo lo que había allí era mío. Llamé a la empresa Norteva. Elegí ese nombre porque quería representar exactamente lo que estaba haciendo. Empezar de nuevo, sin depender de mi padre, sin depender de mi hermano, sin tener que demostrarle nada a nadie. El primer mes fue difícil, el segundo, peor. El tercero comenzó a mejorar. Mi primer cliente fue una pequeña empresa que había trabajado durante años con mi padre. El dueño me conocía, sabía cómo trabajaba, me dio una oportunidad. Después llegó otro, y otro. Poco a poco, Norteva comenzó a crecer. Contraté a 2 personas, después 4, luego 7, y cada vez que necesitaba incorporar a alguien, recordaba algo que había aprendido en la empresa de mi padre: una empresa no crece solamente por sus números. Crece por las personas que están dispuestas a sostenerla cuando las cosas salen mal. Por eso elegí cuidadosamente a cada empleado. No buscaba solamente títulos, buscaba responsabilidad, compromiso, y algo que para mí siempre había sido fundamental: respeto. Mientras tanto, en la empresa familiar las cosas empezaron a cambiar. Al principio no me preocupé. Mi hermano parecía estar disfrutando su nuevo cargo. Había comprado un automóvil nuevo, renovó su oficina, cambió los muebles, organizó reuniones costosas y comenzó a hablar de expansión. Yo escuchaba los comentarios desde lejos, hasta que un antiguo empleado me llamó. Necesito contarte algo. ¿Qué pasó? Tu hermano quiere abrir 2 nuevas sucursales. Me sorprendí. ¿Con qué dinero? Con un préstamo. ¿Estás seguro? Dice que sí. ¿Y los números? Hubo un silencio. No son buenos. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? La empresa está vendiendo menos. ¿Cuánto menos? Casi un 30%. Sentí preocupación, no por mi hermano, por los empleados. ¿Mi padre sabe? Sí. ¿Y qué dice? Que tu hermano necesita tiempo. Colgué. Durante varios minutos permanecí mirando la ventana. Aquello era exactamente lo que había temido. Mi hermano no conocía la empresa, y estaba tomando decisiones como si dirigir un negocio fuera simplemente gastar dinero. Pasaron 6 meses. La situación empeoró. Uno de nuestros antiguos clientes dejó de trabajar con ellos. Después otro. Los proveedores comenzaron a exigir pagos anticipados, y algunos empleados empezaron a buscar trabajo. Uno de ellos apareció en mi oficina. Era Carlos. Había trabajado 17 años para mi padre. ¿Puedo hablar contigo? Claro. Se sentó. Quiero trabajar aquí. Lo miré sorprendida. Carlos, ¿qué pasó? Me cansé. ¿De qué? De que nadie escuche. Suspiró. Le dije a tu hermano que estaba tomando decisiones equivocadas. Y me dijo que yo era parte del pasado. No supe qué decir. ¿Y qué quieres hacer? Empezar de nuevo. Lo contraté. Una semana después llegó Marta, la misma mujer que había trabajado conmigo durante tantos años. ¿También quieres venir? Ella sonrió. Si todavía tienes un lugar para mí, siempre. La contraté. Después llegó Andrés, luego Patricia, luego otros 2 empleados. En menos de 3 meses, 7 personas que habían trabajado durante años para mi padre ahora trabajaban conmigo.
pero había una regla que les dejé clara desde el principio. No quiero información confidencial de la empresa de mi padre. Carlos me miró. No venimos por eso. Entonces, venimos porque confiamos en ti. Aquella frase me emocionó, porque finalmente entendí algo. Yo había pasado años intentando conseguir el reconocimiento de mi padre, pero las personas que realmente habían visto mi trabajo nunca habían necesitado que él les explicara mi valor. Ellos ya lo conocían. Norteva comenzó a crecer rápidamente. Conseguimos contratos importantes, abrimos una segunda oficina, y por primera vez pude contratar a personas sin tener que pensar si mi padre aprobaría mis decisiones. Mientras tanto, la empresa familiar seguía cayendo. Mi hermano comenzó a despedir empleados. Primero fueron 10, después 15, luego 20. Los salarios comenzaron a retrasarse, los proveedores dejaron de entregar mercancía, y finalmente, uno de los bancos envió una notificación. La empresa había incumplido varios pagos. Mi padre intentó intervenir, pero ya era demasiado tarde. Una tarde recibí una llamada de él. Hacía meses que no hablábamos. Contesté, hola, papá. Hubo un largo silencio. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? La empresa. Cerré los ojos. Sabía que tarde o temprano, esa conversación llegaría. ¿Qué ocurre? Estamos teniendo problemas. Lo sé. Necesito que me ayudes. No respondí. Por favor. Aquella palabra me sorprendió. Mi padre nunca me había pedido nada. ¿Qué quieres que haga? Quiero que vuelvas. Miré alrededor de mi oficina, a mis empleados, a mi empresa, a todo lo que había construido desde cero. ¿Para qué? Para ayudar a tu hermano. Sentí una tristeza profunda. Ni siquiera en aquel momento podía reconocer que el problema era mi hermano. Papá, no puedo volver. ¿Por qué? Porque ya tengo mi propia empresa. ¿Puedes manejar las dos? No, tu empresa es pequeña, está creciendo. La nuestra necesita ayuda. La nuestra dejó de ser mi responsabilidad cuando decidiste que no era suficientemente buena para dirigirla. Hubo silencio. No quise decir eso, pero lo dijiste. Eres mi hija, y tú eres mi padre. Mi voz comenzó a quebrarse. Por eso mismo me dolió tanto. Él respiró profundamente. Tu hermano cometió algunos errores. ¿Algunos? Necesita apoyo. Entonces apóyalo. No puedo hacerlo solo. Yo tampoco. Tú sabes cómo funciona todo. Sí. Entonces ayúdame. Miré por la ventana, y por un instante tuve ganas de aceptar. No porque quisiera regresar, sino porque aquella empresa había formado parte de mi vida. Pero recordé la frase de mi padre, una empresa necesita un hombre al frente, y comprendí que no podía volver a ocupar un lugar donde siempre tendría que demostrar que merecía estar allí. Lo siento, papá, ¿eso significa que no? Significa que no voy a volver. Colgué. 2 semanas después, la empresa de mi padre dejó de pagar los salarios. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de los empleados más antiguos llegó a mi oficina. Traía una carpeta. La dejó sobre mi escritorio. ¿Qué es eso? Me miró. La lista de los empleados que quieren venir contigo. Abrí la carpeta. Había nombres. Decenas de nombres. Algunos los conocía desde que era niña. Otros habían trabajado junto a mi padre durante más de 20 años. ¿Todos ellos quieren venir? Carlos asintió. No quieren que los rescates. Entonces, quieren que les des una oportunidad. Miré aquella lista, y comprendí que el verdadero legado de mi padre no estaba en el edificio, ni en las máquinas, ni en los contratos, ni siquiera en el dinero. Estaba en las personas, y, sin darse cuenta, mi padre había decidido entregarme algo mucho más importante que la empresa. Había entregado a su hijo el edificio, pero los trabajadores habían elegido venir conmigo, y eso apenas era el principio. Miré aquella carpeta durante varios segundos. Había tantos nombres que me costaba procesarlos. Algunos eran empleados que habían estado conmigo desde el principio. Otros eran personas a las que conocía prácticamente desde niña, porque habían trabajado con mi padre incluso antes de que yo entrara oficialmente a la empresa. ¿Cuántos son? Pregunté. Carlos respondió. 32. Levanté la mirada. ¿32 personas quieren venir? Por ahora, hay más que están esperando. Cerré la carpeta. Carlos, no puedo contratar a 32 personas de golpe. Lo sabemos. Norteva todavía no tiene capacidad para eso. También lo sabemos. Entonces, ¿por qué hicieron esta lista? Carlos sonrió ligeramente. Porque queríamos que supieras que no estás sola. Aquellas palabras me dejaron sin respuesta. Durante años había pensado que necesitaba demostrarle algo a mi padre, que necesitaba demostrar que una mujer podía dirigir, que necesitaba demostrar que tenía capacidad, pero aquella tarde comprendí que había estado mirando hacia la persona equivocada.
Mi padre no era quien tenía que decidir cuánto valía, tampoco mi hermano, ni siquiera los clientes. Mi trabajo hablaba por mí, y esas 32 personas acababan de demostrarlo. Voy a necesitar hacer números, dije. Carlos asintió. Eso esperábamos. No puedo prometerles que todos tendrán el mismo puesto. No venimos por eso. Tampoco puedo ofrecerles los mismos salarios inmediatamente. Lo entendemos. Y algunos puestos quizá ni siquiera existan aquí. Carlos sonrió. Entonces créalos. Me reí por primera vez en varios días. No es tan sencillo. Nunca dijiste que lo fuera. Aquella noche me quedé hasta tarde en la oficina. Revisé las cuentas. Calculé salarios, alquileres, equipamiento, impuestos, proveedores, costos de operación. Y por primera vez sentí miedo, porque una cosa era tener una empresa pequeña, y otra completamente diferente. Era incorporar de golpe a 30 personas. Si tomaba una mala decisión, podía arruinar todo lo que había construido. Pero también sabía algo. Aquellas personas no estaban buscando simplemente un salario, estaban buscando estabilidad. Habían trabajado durante años para mi familia, y ahora habían perdido la confianza en quienes dirigían la empresa. A las 2 de la mañana terminé los números. No podía contratar a los 32 inmediatamente, pero podía comenzar con 15. El resto tendría que esperar. Al día siguiente reuní a los empleados que habían solicitado venir. Nos reunimos en una sala pequeña. Había 15 personas. Los miré. Quiero ser completamente sincera con ustedes. Todos guardaron silencio. No puedo prometerles lo que tenía la empresa de mi padre. Algunos bajaron la mirada. Norteva es mucho más pequeña. Respiré profundamente. Pero si puedo prometerles algo. Levanté la mirada. Aquí nadie será contratado porque sea hombre o mujer. Nadie será ascendido por ser familiar de alguien. Nadie perderá su puesto porque el jefe tenga un mal día. Y nadie tendrá que demostrar que merece estar aquí por razones que no tengan que ver con su trabajo. Hubo silencio. Después Marta comenzó a aplaudir. 1, 2, 3. Hasta que toda la sala estaba aplaudiendo. Sentí un nudo en la garganta. Si aceptan esas condiciones, continué, quiero que construyamos algo juntos. Y así comenzó la segunda etapa de Norteva. Los primeros 15 empleados llegaron durante las siguientes semanas. Trajeron sus conocimientos, sus contactos, su experiencia, y también una cantidad enorme de confianza. Yo sabía que no podía desperdiciarla. Durante meses trabajamos más de lo que había trabajado nunca. No había lujos, no había oficinas enormes, no había automóviles de empresa. Cada peso se reinvertía, cada cliente nuevo significaba una oportunidad. Y poco a poco, Norteva comenzó a crecer. Mientras tanto, la empresa de mi padre continuaba hundiéndose. Mi hermano había cometido otro error. Había firmado un contrato enorme para intentar salvar la empresa. El problema era que no tenía capacidad para cumplirlo. Cuando no pudo entregar los pedidos, el cliente presentó una demanda. Después llegaron otras. Los bancos comenzaron a exigir el pago de los préstamos. Los proveedores dejaron de confiar, y los empleados que todavía permanecían allí empezaron a marcharse. Un viernes por la tarde, mi padre apareció nuevamente en mi oficina. Esta vez vino solo. Cuando entró, parecía mucho más viejo. No llevaba el traje impecable que siempre utilizaba, ni la expresión segura que había tenido durante toda mi infancia. Se sentó frente a mí. Necesito hablar contigo. Claro, miró alrededor. Observó las oficinas, los empleados trabajando, las computadoras, las cajas de mercancía. ¿Has crecido? Sí, mucho. Hemos trabajado bastante. Él asintió. ¿Cuántos empleados tienes? 41. Me miró sorprendido. 41. Sí. Cuando empezaste tenías 2. Sonreí. Sí. Hubo un silencio. Entonces preguntó, ¿cuántos vienen de mi empresa? No respondí inmediatamente. 27. Mi padre bajó la mirada. Aquella cifra le dolió. 27. Sí, casi todos los que conocía. Ellos decidieron venir. Lo sé, yo no los convencí. Mi padre levantó la mirada. Eso es lo que más me cuesta entender. Que hayan preferido seguirte a ti. Me quedé callada, porque finalmente había llegado el momento que durante años había imaginado. Mi padre estaba viendo lo que yo había intentado demostrarle, pero ya no necesitaba su aprobación. Papá, no se fueron porque yo fuera mejor que tú. Entonces, se fueron porque confiaron en mí. Mi padre respiró profundamente. Tu hermano está a punto de perderlo todo. Lo sé, la empresa tiene deudas enormes. Lo sé, hay proveedores que quieren demandarnos. Lo sé, y el banco podría quedarse con parte de los activos. Lo siento, mi padre me miró. Necesito tu ayuda. Esa frase volvió a aparecer.
pero esta vez era diferente. ¿Qué quieres que haga? Quiero que compres la empresa. Me quedé completamente quieta. ¿Qué? Compra la empresa. ¿Para qué? Para salvarla. Negué lentamente. No. Mi padre frunció el ceño. ¿Por qué? Porque no necesito el edificio. No es solo un edificio. Tampoco necesito las deudas. Podemos negociar. No quiero comprar una empresa quebrada, pero puedes levantarla. Ya estoy levantando la mía. Mi padre guardó silencio. Entonces dime qué quieres. Lo miré. Nada. ¿Nada? No quiero tu empresa. ¿Por qué? Porque pasé demasiados años intentando conseguirla. Hice una pausa. Ahora tengo algo mejor. ¿Qué? La empresa que construí yo. Mi padre bajó la mirada. Por primera vez no tenía una respuesta. Pero antes de que pudiera decir algo, mi teléfono sonó. Era Marta. Contesté. ¿Qué pasó? Su voz sonaba preocupada. Necesito que vengas. ¿Dónde? A la antigua empresa. ¿Por qué? Tu hermano está despidiendo a los últimos empleados. Miré a mi padre. ¿Cuántos quedan? 12. ¿Y qué está pasando? Marta dudó. No quiere pagarles la indemnización. Mi padre cerró los ojos. Aquello parecía haberlo golpeado. Voy para allá. Colgué. Mi padre se levantó. Voy contigo. Llegamos a la empresa aproximadamente 30 minutos después. El estacionamiento estaba casi vacío. El edificio que alguna vez había estado lleno de vehículos ahora parecía abandonado. Entramos. Los pasillos estaban silenciosos. En la recepción había cajas. Algunos escritorios estaban vacíos. Los últimos empleados estaban reunidos en una sala. Mi hermano estaba frente a ellos. La empresa no tiene dinero, decía. Tendrán que esperar. Una de las empleadas comenzó a llorar. Llevamos 2 meses esperando. No puedo hacer nada, pero tú eres el director. La situación no depende de mí. Entonces entré. Todos se quedaron callados. Mi hermano me miró. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar con los empleados. No tienes nada que hacer aquí. Mi padre entró detrás de mí. Mi hermano se quedó completamente quieto. Papá, mi padre lo miró. No dijo nada. Yo me acerqué a los trabajadores. Quiero hacerles una propuesta. Mi hermano se puso nervioso. No, lo miré. No estoy hablando contigo. Los empleados permanecieron en silencio. Norteva puede contratar a todos los que quieran continuar trabajando. Uno de ellos preguntó. A todos, a todos. Mi hermano soltó una risa amarga. Claro, me giré hacia él. ¿Qué? ¿Ahora vienes a salvarlos? No, negué. Ellos no necesitan que los salve. Miré a los empleados. Necesitan que alguien cumpla lo que promete. Mi hermano apretó los dientes. No tienes derecho a venir aquí y llevarte a mis empleados. Respondí tranquilamente, no me los estoy llevando. Hice una pausa. Ellos están decidiendo irse. Nadie habló. Pero entonces, uno de los empleados se levantó. Yo acepto. Otro se levantó. Yo también. Después otro. Y otro. En menos de 1 minuto, los 12 empleados estaban de pie. Mi hermano miraba alrededor, sin poder creerlo. Mi padre permanecía detrás de mí, y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Uno de los empleados más antiguos se acercó a mi padre. Don Ernesto, mi padre levantó la mirada. Gracias por todos estos años. El hombre extendió la mano. Pero ahora vamos con su hija. Mi padre tomó su mano, y no dijo nada. Aquella tarde salimos del edificio. Los 12 empleados caminaron conmigo. No hubo celebración, no hubo gritos, no hubo venganza, solo personas que habían decidido comenzar de nuevo. Y mientras caminábamos hacia nuestros vehículos, mi padre se quedó parado frente al edificio, mirándolo. Quizás por primera vez comprendía lo que había perdido. No había perdido solamente una empresa, había perdido la confianza de las personas que la habían construido. Y había cometido aquel error mucho antes de que mi hermano la llevara a la bancarrota. Lo había cometido el día en que decidió que su hija no podía dirigirla simplemente porque era mujer. Los 12 empleados salieron conmigo de aquel edificio. Nadie habló durante los primeros minutos. Era una sensación extraña. Aquel lugar había sido su segundo hogar durante años. Algunos habían trabajado allí más de 20 años. Conocían cada pasillo, cada máquina y cada oficina. Pero ahora estaban dejando atrás todo aquello, no porque quisieran, sino porque la empresa que habían conocido ya no existía. Cuando llegamos a Norteva, los demás empleados salieron a recibirlos. Marta fue la primera en abrazarlos. Bienvenidos. Uno de los hombres sonrió. Parece que somos demasiados. Marta respondió, aquí siempre hay espacio para quien viene a trabajar. Aquella frase resumía exactamente lo que quería construir. No quería tener una empresa enorme solamente para presumir. Quería una empresa donde las personas sintieran que su esfuerzo importaba. Durante los siguientes meses trabajamos más que nunca. Tuvimos que ampliar las instalaciones, contratar más personal administrativo, comprar maquinaria, renegociar contratos.
y conseguir nuevos clientes. Fue difícil, pero también fue la primera vez que sentí que todo lo que estaba ocurriendo dependía realmente de mí, no de mi padre, no de mi hermano, no de un apellido, de mis decisiones. Norteva llegó a tener 60 empleados. Después 70, y un año después de la salida de los primeros trabajadores de la empresa familiar, superamos los 100. Pero mientras nosotros crecíamos, la empresa de mi padre desaparecía. El banco terminó ejecutando parte de los activos. Los proveedores reclamaron sus deudas. Los clientes restantes se marcharon. Y finalmente mi hermano tuvo que abandonar el cargo. Mi padre se quedó con un edificio casi vacío y una enorme cantidad de problemas. Un día recibí una llamada. Era él. ¿Puedes venir a verme? Acepté. No sabía exactamente qué quería. Cuando llegué, lo encontré sentado en su antigua oficina. Ya no había cuadros, ni fotografías, ni diplomas. Las paredes estaban casi vacías. Sobre el escritorio había una caja con algunos objetos personales. Mi padre levantó la mirada. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Sonrió débilmente. He estado mejor. Me senté frente a él. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente dijo, tu hermano se fue. ¿A dónde? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? Se fue después de que el banco se quedó con parte de los activos. Suspiré. Lo siento. Mi padre miró hacia la ventana. Nunca pensé que terminaría así. Yo tampoco. Recuerdo cuando empezamos. Sonrió con tristeza. Había 2 empleados. Lo sé. Y una camioneta. También lo sé. Tú estabas allí. Sí, siempre estabas allí. No respondí. Cuando eras niña venías conmigo los sábados. Me gustaba. Decías que algún día trabajarías conmigo. Sonreí ligeramente. Lo hice. Mi padre bajó la mirada. Sí. Hubo un silencio largo. Entonces dijo algo que jamás había esperado escuchar. Me equivoqué. Lo miré. ¿Con qué? Contigo. No dije nada. Pensé que proteger la empresa significaba poner a un hombre al frente. Lo sé. Pensé que tu hermano aprendería. Sí, pensé que tú siempre estarías ahí para ayudarlo. Sentí una mezcla de tristeza y enojo. Ese fue tu error. Mi padre asintió. Lo sé. No fue que mi hermano no tuviera capacidad. No. Fue que nunca le exigiste que la demostrara. Mi padre permaneció en silencio. A mí me exigiste durante 15 años demostrar que merecía estar ahí. Él levantó la mirada. Lo sé. Y cuando finalmente tuve la experiencia necesaria, decidiste que no importaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, aquella palabra era algo que había esperado durante años, pero cuando finalmente la escuché, ya no necesitaba que me devolviera nada. Te perdono, papá. Él me miró sorprendido. ¿De verdad? Sí. ¿Entonces podemos arreglar las cosas? Negué. Podemos arreglar nuestra relación. Hice una pausa, pero no voy a volver a trabajar para ti. Él asintió lentamente. Lo entiendo, y tampoco voy a comprar la empresa. Mi padre miró alrededor. Ya no queda mucho que comprar. Entonces empieza de nuevo. Me miró. ¿A mi edad? Sí. ¿Crees que puedo? Sonreí. Fuiste capaz de construirla desde cero una vez, y la destruí. No, negué. La empresa la destruyó una serie de malas decisiones, pero yo fui quien tomó la primera. ¿Cuál? Mi padre me miró. Elegir a mi hijo porque era hombre. No supe qué responder, porque finalmente lo había entendido. No había sido el dinero, no había sido el mercado, no habían sido los empleados. El primer error había sido una decisión tomada dentro de aquella misma casa años atrás. 2 meses después, mi padre vendió lo que quedaba de los activos que aún conservaba. No intentó recuperar la antigua empresa. En cambio, comenzó a asesorar pequeños negocios y, para mi sorpresa, empezó a hablar públicamente de algo que nunca había admitido antes. Su error. En una conferencia para empresarios de su ciudad, contó parte de nuestra historia. No mencionó todos los detalles, pero dijo algo que después se volvió bastante conocido. Durante años pensé que mi mayor error empresarial había sido elegir mal a un director. Hizo una pausa, pero estaba equivocado. Mi mayor error fue confundir género con capacidad. Aquella frase llegó hasta mí, y me emocionó, no porque finalmente hubiera reconocido mi valor, sino porque quizá otras mujeres escucharían aquello antes de tener que vivir lo que yo viví. Un año después, Norteva inauguró una nueva sede. Había más de 150 empleados. Entre ellos seguían estando muchos de aquellos trabajadores que habían salido conmigo de la empresa familiar. Marta estaba allí, Carlos también. Los empleados más antiguos ocuparon las primeras filas durante la inauguración. Mi padre estaba presente, también mi madre. Mi hermano no apareció. Hacía tiempo que no sabía de él, no sabía dónde vivía, y, sinceramente, ya no intentaba averiguarlo. Había aprendido que no todas las historias necesitan que todos regresen.
Algunas personas forman parte de una etapa, y después hay que dejarlas ir. Durante la ceremonia, me entregaron un micrófono. Miré a todos los empleados, y dije, cuando comencé esta empresa, tenía 2 escritorios y muchas dudas. Todos rieron. No tenía un edificio, no tenía cientos de empleados, no tenía grandes contratos, pero tenía algo que hoy considero mucho más importante, la confianza de algunas personas. Miré a Marta, después a Carlos. Algunos de ustedes abandonaron una empresa donde habían trabajado durante décadas para comenzar de nuevo conmigo. Eso nunca lo voy a olvidar. Aplaudieron. Por eso esta empresa no pertenece solamente a quien la fundó, pertenece a cada persona que se levanta temprano para venir a trabajar, a cada persona que cumple su palabra, a cada persona que se queda cuando las cosas se complican. Y sobre todo, a cada persona que alguna vez escuchó que no podía hacer algo simplemente por ser quien era. El aplauso fue enorme. Mi padre estaba sentado entre los invitados. Lo miré. Él sonrió. No necesitábamos hablar, porque aquella historia había comenzado con una frase que me había destruido: una empresa necesita un hombre al frente. Y terminó con una realidad que mi padre jamás había imaginado. Su hijo había llevado su empresa a la bancarrota, y su hija había construido otra desde cero. Pero la verdadera lección no fue que yo había demostrado ser mejor que mi hermano. Fue que nunca debía haber tenido que demostrarlo. Mi capacidad no había aparecido cuando mi hermano fracasó. Ya estaba allí. Había estado allí durante 15 años. Mi padre simplemente había decidido no verla. Y los empleados sí. Por eso, cuando llegó el momento de elegir entre quedarse en una empresa que se estaba hundiendo o comenzar de nuevo conmigo, ellos eligieron libremente. Yo no les prometí riqueza, no les prometí milagros, solo les prometí algo que para mí siempre había sido básico: que serían tratados por su trabajo, no por su género, su apellido o sus conexiones. Y quizá ese fue el verdadero karma. Mi padre quiso dejarme fuera de su empresa porque era mujer. Mi hermano recibió todo lo que yo había trabajado durante años para conseguir, pero al final, él heredó la empresa. Yo heredé la confianza de las personas que la habían construido, y esa confianza terminó valiendo mucho más. Pensé que después de la inauguración de nuestra nueva sede, finalmente podría cerrar aquel capítulo de mi vida. Había pasado suficiente tiempo. Norteva ya no era la pequeña empresa que había comenzado con 2 escritorios. Teníamos más de 150 empleados, contratos importantes y clientes que jamás habían escuchado hablar de mi padre. La empresa familiar, en cambio, prácticamente había desaparecido. Mi padre había comenzado una nueva etapa, y yo había aprendido a no mirar constantemente hacia atrás. Pero había una persona que todavía no había aparecido: mi hermano. Durante casi 2 años no supe dónde estaba. Al principio preguntaba por él. Después dejé de hacerlo, no porque hubiera dejado de ser mi hermano, sino porque había entendido que no podía solucionar la vida de alguien que no quería asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Una mañana, aproximadamente 8 meses después de la inauguración, mi asistente entró a mi oficina. «Hay alguien que quiere verte». «¿Quién?», dudó. «Tu hermano». Me quedé inmóvil. «¿Está aquí?». «Sí». Miré el reloj. «Hazlo pasar». La puerta se abrió unos segundos después. Mi hermano entró. Casi no lo reconocí. Había perdido aquella seguridad que tenía cuando se sentaba en el despacho de nuestro padre. Ya no vestía trajes caros. No llevaba el reloj que presumía constantemente. Ni siquiera parecía la misma persona que, años atrás, había sonreído cuando nuestro padre le entregó la dirección de la empresa. Se quedó de pie frente a mi escritorio. «Hola, hola». Hubo un silencio incómodo. «¿Cómo estás?». «Bien». «Me alegro». No sabía qué decir. Él tampoco. Finalmente se sentó. «Necesito pedirte algo». Respiré profundamente. «¿Qué necesitas?». «Trabajo». La respuesta fue tan directa que me sorprendió. «¿Trabajo?». «Sí». «¿En Norteva?». Asintió. Lo observé durante unos segundos. «¿Por qué?». «Porque no encuentro trabajo». «¿Has buscado?». «Sí». «Y cuando descubren quién soy, nadie quiere contratarme». No respondí. «La gente sabe lo que pasó con la empresa». «Es normal». «No. No lo es». Me miró con frustración. «Todos creen que soy un incompetente. ¿Y qué quieres que piense yo?». Él bajó la mirada. «¿Qué cometí errores?». «Cometiste muchos errores». «Lo sé». «No fue solamente mala suerte». «Lo sé». «Ignoraste a personas que tenían experiencia». «Sí». «Pediste préstamos que no podías pagar». «Sí». «Contrataste a tus amigos en puestos para los que no estaban preparados». «Sí». «Y despediste a personas que llevaban años sosteniendo la empresa». Mi hermano cerró los ojos. «Lo sé».
Me quedé callada. Por primera vez no intentaba justificar nada. Entonces, ¿por qué quieres trabajar aquí? Levantó la mirada. Porque esta es la única empresa donde sé que todavía podría tener una oportunidad. Aquella frase me hizo pensar. No porque sintiera lástima, sino porque entendí que por primera vez estaba experimentando algo que yo había sentido durante años, la necesidad de demostrar que podía empezar de nuevo. No puedo darte el puesto que tenías, no lo quiero. Tampoco voy a ponerte por encima de nadie. Lo entiendo. Si vienes a trabajar aquí, serás tratado como cualquier otro empleado. Está bien. Tendrás que cumplir horarios. Sí, tendrás un jefe. Lo sé. Y tendrás que responder por tus resultados. Mi hermano asintió. Está bien. Lo miré. ¿Realmente estás dispuesto? Sí. Me levanté. Entonces puedo darte una oportunidad. Él abrió los ojos. ¿En serio? Sí, gracias. Pero levanté una mano. No me agradezcas todavía. ¿Por qué? Porque probablemente no te va a gustar. Le expliqué que comenzaría en el área de operaciones, no como director, no como gerente, no como miembro de la familia, como empleado. Su salario sería acorde al puesto, y respondería directamente ante un gerente que había trabajado durante años bajo su mando. Mi hermano tragó saliva. Él, sí, pero, ¿hay algún problema? Guardó silencio. No. Entonces nos vemos el lunes. Se levantó. Antes de salir, se detuvo. ¿Por qué haces esto? Lo miré. Porque quiero comprobar si realmente aprendiste algo. No dijo nada. Se fue. El lunes llegó temprano. Yo estaba en mi oficina cuando lo sexta entrar. Llevaba una camisa sencilla, nada parecido a la ropa que utilizaba cuando dirigía la empresa familiar. Marta lo vio, también Carlos, y varios de los antiguos empleados. La tensión era evidente. Mi hermano se acercó a ellos. Buenos días. Nadie respondió inmediatamente. Carlos finalmente dijo, buenos días. Marta simplemente asintió. Mi hermano comenzó a trabajar. Los primeros días fueron difíciles. Algunos empleados no confiaban en él. Era comprensible. Había personas que habían perdido meses de salario por sus decisiones. Pero él no se quejó, cumplió horarios, hizo tareas que probablemente jamás había hecho antes, aprendió procesos, y comenzó a escuchar. Una tarde lo vi en el almacén. Estaba junto a uno de los empleados revisando inventario. ¿Todo bien? Pregunté. Él levantó la mirada. Sí. ¿Cómo te está yendo? Difícil. Sonreí. Eso es bueno. Bueno, significa que estás aprendiendo. Mi hermano se quedó pensando. Nunca había entendido cuánto trabajo hay detrás de una empresa. Ahora lo sabes. Sí. Después de unos segundos dijo, ¿tú lo sabías? Sí. Y yo nunca quise escucharte. No. Bajó la mirada. Fui un idiota. No respondí. No necesitaba que se insultara. Necesitaba que asumiera lo que había hecho, y parecía estar comenzando a hacerlo. Pasaron 6 meses. Mi hermano no se convirtió en un empleado ejemplar de la noche a la mañana. Tuvo errores, discusiones, momentos de frustración, pero había cambiado. Ya no intentaba demostrar que era el jefe, ahora preguntaba antes de decidir, escuchaba a los empleados, aceptaba críticas, y una tarde ocurrió algo que me sorprendió. Marta entró a mi oficina. Quiero hablarte de tu hermano. ¿Qué pasó? Está haciendo un buen trabajo. La miré sorprendida. ¿En serio? Sí. ¿Estás segura? Sí. Sonrió. No pensé que algún día diría esto. Me reí. Yo tampoco. Marta se sentó. Creo que finalmente entendió lo que significa trabajar con personas. Aquella conversación me hizo pensar. Quizás algunas personas no cambian porque alguien las humilla. Cambian cuando finalmente tienen que vivir las consecuencias de sus decisiones. Mi hermano había pasado de tener una empresa completa bajo su control, a tener que pedir permiso para salir una hora antes. Y quizás esa experiencia había sido necesaria, pero mientras la relación con mi hermano comenzaba lentamente a mejorar, ocurrió algo inesperado. Mi padre recibió una oferta. Una empresa más grande estaba interesada en comprar los pocos activos que quedaban de la antigua compañía. La propuesta incluía el nombre comercial, algunos contratos antiguos, una parte del edificio y, sobre todo, la marca que mi padre había construido durante décadas. Mi padre me llamó. Quiero preguntarte algo. ¿Qué? ¿Crees que debería vender? Pensé unos segundos. ¿Tú qué quieres? No lo sé. Entonces no decidas todavía. ¿Por qué? Porque no tienes que salvar el pasado. ¿Y si vendo? No significa que hayas fracasado. ¿Y si no vendo? Tampoco significa que tengas que reconstruirlo. Mi padre suspiró. ¿Sabes qué es lo más extraño? Que antes pensaba que el nombre de la empresa era lo más importante. ¿Y ahora? Ahora creo que las personas eran lo importante. Sonreí. Siempre lo fueron. Hubo silencio. Quiero hacer algo.
¿Qué? Quiero entregarte la marca. Me quedé completamente quieta. ¿Qué? La marca. Papá, no necesito. No es para que la uses. Entonces, ¿para qué? Quiero que decidas qué hacer con ella. Aquello me sorprendió. No quería la empresa. Pero aquella marca había formado parte de mi infancia. Había sido el nombre que aparecía en los camiones, en las facturas, en los contratos, en las fotografías de mi padre cuando comenzó. ¿Por qué quieres dármela? Mi padre respondió, porque fui yo quien la construyó. Hizo una pausa, pero tú fuiste quien entendió lo que realmente significaba. Acepté, no para revivir la antigua empresa, sino porque quería cerrar la historia de una manera diferente. Compré formalmente los derechos de la marca por una cantidad simbólica. Mi padre firmó los documentos, y cuando terminó, me entregó una vieja fotografía. Era una imagen de él frente al primer local. Aparecía junto a los dos primeros empleados. Yo era una niña y estaba sentada sobre el capó de la camioneta. Miré la fotografía. No recordaba esto. Mi padre sonrió. Tú siempre estabas ahí. Sí, quizás siempre supe que eras capaz. Lo miré. No lo suficiente. Bajó la cabeza. No, pero ahora sí. Mi padre sonrió, y por primera vez sentí que aquella vieja herida comenzaba realmente a cerrarse. Unos meses después tomé una decisión. No iba a utilizar la antigua marca para reemplazar Norteva. Iba a convertirla en algo diferente. Un programa de formación para jóvenes empresarios, especialmente para personas que no tenían contactos ni recursos. La primera edición tuvo 20 participantes. Mi padre asistió al lanzamiento, mi hermano también, y cuando vi a los tres sentados juntos, pensé en aquella reunión familiar de años atrás. La mesa, la carpeta, la decisión. Una empresa necesita un hombre al frente. Qué diferente parecía ahora aquella frase, porque años después, mi hermano había aprendido a trabajar bajo las órdenes de su hermana. Mi padre había reconocido públicamente su error, y yo había construido una empresa donde nadie necesitaba preguntarse si una mujer era capaz de dirigir. Pero todavía quedaba una cosa por hacer. Una última reunión, y esta vez no sería en la oficina de mi padre, sería en la sala de juntas de Norteva, con todos los antiguos empleados presentes, porque quería contarles algo que había aprendido después de todo aquello, algo que no tenía nada que ver con dinero, ni con empresas, ni siquiera con mi familia, tenía que ver con la verdadera razón por la que ellos habían decidido abandonar una empresa y comenzar otra conmigo, y cuando llegó el momento de hablar, miré a todos aquellos rostros conocidos y dije, durante mucho tiempo pensé que mi padre me había quitado una oportunidad. Hice una pausa, ahora entiendo que me dio algo mucho más importante. Todos guardaron silencio, me obligó a descubrir quién era yo cuando nadie iba a abrirme una puerta, y esa fue la parte de mi historia que todavía nadie conocía. Durante unos segundos nadie dijo nada. Todos estaban sentados alrededor de aquella enorme mesa de reuniones. Marta, Carlos, los antiguos empleados de la empresa de mi padre, los nuevos trabajadores de Norteva, mi hermano, y, al fondo de la sala, mi padre. Yo había preparado aquel discurso durante varios días, pero en ese momento sentí que ninguna palabra era suficiente para explicar todo lo que había ocurrido. Respiré profundamente. Durante mucho tiempo pensé que mi padre me había quitado una oportunidad. Miré a mi hermano, después a mi padre. Pensaba que, si él me hubiera dado la empresa, quizá nunca habría tenido que empezar desde cero. Hice una pausa, pero hoy entiendo que empezar desde cero fue lo mejor que pudo pasarme. Marta sonrió, porque si hubiera heredado aquella empresa, probablemente habría pasado toda mi vida intentando demostrar que merecía estar allí. Miré a todos. En cambio, cuando construí Norteva, nadie me regaló nada. Algunos empleados asintieron. Cada cliente fue una oportunidad. Cada contrato fue una prueba. Cada empleado que decidió confiar en mí fue una responsabilidad. Y cada error fue mío. Eso último era algo que había aprendido a valorar. Cuando dirigía un departamento para mi padre, podía equivocarme y volver a casa pensando que alguien más tomaría la decisión final. En Norteva no existía esa posibilidad. Si tomaba una mala decisión, las consecuencias eran mías. Si conseguía un buen contrato, también. Si un empleado estaba descontento, tenía que escucharlo. Si un cliente se marchaba, tenía que averiguar por qué. Y si la empresa crecía, no podía atribuirle el mérito a nadie más. Todo dependía de mí. Y aquella responsabilidad, que al principio me había aterrorizado, terminó convirtiéndose en mi mayor fuente de confianza. Pero hay algo más importante, continué. Miré a los empleados que habían abandonado la empresa familiar.
Ustedes pudieron irse a cualquier otra compañía, podían haber buscado trabajo en empresas más grandes, podían haber aceptado ofertas de competidores, pero decidieron venir conmigo. Carlos levantó la mano. Porque sabíamos cómo trabajabas. Sonreí. Sí, y porque sabíamos que no ibas a tratarnos como números. Marta añadió, y porque cuando trabajábamos contigo, sabíamos que si algo estaba mal podíamos decírtelo. La sala quedó en silencio. Entonces miré a mi padre, y creo que eso es lo que más le costó entender a mi padre. Él me observaba atentamente. Una empresa no se dirige desde un despacho. Hice una pausa. Se dirige escuchando a las personas que hacen posible que funcione. Mi padre asintió lentamente. No parecía molesto, parecía estar aceptando una verdad que había tardado muchos años en comprender. Después de aquella reunión, mi relación con mi padre cambió completamente. No nos volvimos inseparables, tampoco olvidamos el pasado. Pero dejamos de fingir que nunca había ocurrido. A veces hablábamos de negocios, otras veces simplemente cenábamos juntos, y en más de una ocasión terminamos hablando de aquella decisión que había cambiado nuestras vidas. Una noche, mientras tomábamos café, mi padre me preguntó, ¿alguna vez me odiaste? La pregunta me tomó por sorpresa. Lo miré. Sí, él bajó la mirada. ¿Mucho? Durante un tiempo. ¿Y ahora? Pensé antes de responder. Ahora entiendo que estabas equivocado. Mi padre sonrió con tristeza. No es exactamente una respuesta. Es la más honesta que puedo darte. ¿Todavía estás enojada? A veces. ¿Por qué? Porque hubo años en los que pensé que necesitaba tu aprobación. Mi padre guardó silencio, y perdí mucho tiempo intentando demostrarte que podía hacer algo que ya sabía hacer. Él tomó la taza. Yo también perdí tiempo. ¿En qué? En no verlo. Aquella conversación fue una de las más sinceras que habíamos tenido, pero la historia todavía tenía una última sorpresa. Mi hermano, durante los meses siguientes, su comportamiento dentro de Norteva había cambiado considerablemente. No se había convertido mágicamente en un gran ejecutivo, y yo jamás le habría dado un puesto de dirección simplemente porque era mi hermano, pero estaba aprendiendo, de verdad. Había empezado desde abajo, había cometido errores, había recibido críticas, y había aprendido a escuchar. Un día entró en mi oficina. ¿Tienes un minuto? Sí, se sentó. Quiero preguntarte algo. Dime, ¿por qué me contrataste? Me quedé pensativa, porque necesitabas una oportunidad. ¿Eso es todo? No. Entonces, porque quería saber si podías convertirte en la persona que nunca intentaste ser cuando tenías la empresa de papá. Mi hermano bajó la mirada. Creo que entiendo. ¿Qué entiendes? Que yo nunca tuve que luchar por nada. No dije nada. Papá me dio todo. Continuó, y confundí tener autoridad con tener capacidad. Aquella frase me sorprendió. ¿Cuándo lo entendiste? Cuando tuve que trabajar aquí. Se rió ligeramente. La primera semana fue horrible. Lo sé. La gente me miraba como si esperara que cometiera un error, porque algunos tenían razones para desconfiar. Sí, se quedó en silencio, pero después empecé a entenderlos. ¿Qué quieres decir? Cuando estaba arriba, pensaba que los empleados eran un problema. ¿Y ahora? Ahora entiendo que eran los que intentaban evitar que yo cometiera errores. Lo miré. Eso es importante. Sí. Después me dijo algo que jamás había imaginado escuchar. Quiero pedirte perdón. No respondí inmediatamente. Por muchas cosas. ¿Cuáles? Por haberme burlado cuando papá te dejó fuera. Recordé aquel día. Por decirte que no estabas preparada. Sí. Por pensar que porque yo había recibido la empresa, significaba que era mejor que tú. Sí, y por no haber escuchado ninguno de tus consejos. Respiré profundamente. Eso último probablemente fue lo que más daño hizo. Lo sé, pero no quiero que vivas el resto de tu vida castigándote por lo que hiciste. Él me miró. No, no. ¿Entonces qué hago? Aprende. De ti. Sonreí. Si quieres. Mi hermano se levantó. Antes de salir, se giró. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que papá pensaba que yo iba a proteger su legado. Sí, y terminé destruyéndolo. Sí, pero tú lo reconstruiste sin siquiera querer hacerlo. No reconstruí su empresa. Entonces, construí algo diferente. Él asintió. Creo que esa es la diferencia. Y salió. Pasaron otros 2 años. Norteva siguió creciendo. Pero esta vez no cometí el mismo error que había visto cometer a mi padre. No intenté crecer demasiado rápido. No pedí préstamos innecesarios. No contraté personas, simplemente porque fueran familiares o amigos. Y establecí algo que para mí se volvió una regla absoluta: ningún puesto estaría reservado para nadie.
ni siquiera para mi hermano. Si algún día llegaba a ocupar una posición importante, sería porque la había ganado, no porque llevara mi apellido. Mi padre, por su parte, comenzó a colaborar con nuestra fundación, no como director, no como dueño, como asesor. Y eso fue importante para él. Por primera vez en su vida profesional, tenía que escuchar a otros antes de tomar una decisión. Una mañana llegó a la oficina. Traía unos documentos. Quiero enseñarte algo. Los revisé. Era el proyecto de un programa de capacitación empresarial para jóvenes. ¿Qué es esto? Quiero financiarlo. ¿Tú? Sí. ¿Por qué? Porque quiero evitar que otros cometan los errores que yo cometí. Sonreí. Eso puede ser útil. ¿Lo aprobarías? No. Mi padre se quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque no quiero aprobarlo solo porque seas mi padre. Él sonrió. Bien. Quiero revisar el proyecto. De acuerdo. Y si los números tienen sentido, lo hacemos. Mi padre se rió. Ahora entiendo. ¿Qué? ¿Por qué tus empleados te siguen? ¿Por qué? Porque no quieres que te obedezcan. Hizo una pausa. ¿Quieres que piensen? Aquella frase me hizo sonreír. Quizá esa era la verdadera diferencia entre la empresa que mi padre había construido y la que yo había construido. Él había creado una empresa alrededor de su autoridad. Yo quería crear una alrededor de la confianza. Unos meses después ocurrió algo inesperado. Recibimos una oferta de compra. Una multinacional estaba interesada en adquirir Norteva. La cantidad era enorme, mucho más dinero del que jamás había imaginado tener. Cuando recibí la propuesta, pensé inmediatamente en mi padre. Durante años había visto la empresa como algo que debía conservar a cualquier precio. Ahora yo tenía que decidir si quería hacer lo mismo. Convocamos una reunión con los principales directivos. Mi hermano estaba presente, Marta también, Carlos, y algunos de los empleados más antiguos. Expuse la oferta. Todos quedaron sorprendidos. Podríamos aceptar, dije, y probablemente ninguno de nosotros tendría que preocuparse económicamente durante muchos años. Hubo silencio, pero quiero escuchar sus opiniones. Uno de los directivos preguntó, ¿tú qué quieres hacer? Todavía no lo sé. Marta me miró. Entonces hagamos algo que tú nunca tuviste con tu padre. ¿Qué? Decidámoslo juntos. Aquellas palabras me hicieron pensar. Durante años había creído que mi padre había cometido un error al entregarle la empresa a mi hermano, pero quizá había otro error más profundo. Había pensado que una empresa pertenecía exclusivamente a quien estaba sentado en el despacho principal. Yo no quería repetirlo, así que hicimos algo que mi padre jamás habría imaginado. Presentamos la oferta a los empleados. No todos tendrían derecho a votar legalmente sobre una venta, pero todos tendrían derecho a opinar. Durante varios días recibimos comentarios. Algunos querían vender, otros no, otros proponían una venta parcial, y finalmente encontramos una alternativa. No venderíamos Norteva completa, aceptaríamos una inversión minoritaria. Eso nos permitiría crecer sin perder el control. La propuesta fue aprobada, y cuando firmamos el acuerdo, pensé en aquella primera oficina, 2 escritorios, una impresora usada, y yo preguntándome si había cometido un error. No, había cometido un salto, y había sido necesario. Una semana después, mi padre vino a verme. Estoy orgulloso de ti, sonreí. Gracias, pero quiero decirte algo, que ahora entiendo por qué no debía dejarte mi empresa. Lo miré sorprendida. ¿Qué? Porque tú nunca necesitaste heredarla. Hizo una pausa. Necesitabas construir la tuya. Y por primera vez desde aquella reunión familiar, sentí que aquella frase no era una herida, era un cierre, porque mi padre había tardado años en comprender algo que yo había aprendido a la fuerza. No todas las puertas cerradas son una pérdida. Algunas son el comienzo de un camino que jamás habríamos tenido el valor de recorrer. Y todavía faltaba una última cosa, la decisión que tomaría con la antigua empresa familiar, porque aunque yo había seguido adelante, aquel edificio seguía allí, vacío, y mi padre acababa de recibir una propuesta que podía cambiar nuevamente nuestra historia. La propuesta llegó un martes por la mañana. Mi padre me llamó antes de que pudiera siquiera tomar mi primer café. Necesito que vengas. ¿Qué pasó? Recibí una oferta por el edificio. Me quedé en silencio. El edificio, durante años, había sido el corazón de nuestra familia. Allí había trabajado mi padre desde que yo era niña. Allí había aprendido a manejar una empresa. Allí había tenido mi primera oficina. Y allí también había terminado una de las etapas más dolorosas de mi vida. ¿Quién quiere comprarlo? Pregunté. Una empresa de logística. ¿Y qué ofrecen? Lo suficiente para pagar las deudas que todavía quedan.
entonces deberías vender. Mi padre permaneció callado. No quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque siento que estoy vendiendo una parte de mi vida. Suspiré. Papá, entiendo lo que significa para ti. Tú creciste allí. Sí. Tus primeros años de trabajo fueron allí. Sí. Y quiero saber qué piensas. Miré por la ventana de mi oficina. Durante unos segundos recordé aquel edificio. Las paredes, los escritorios, el olor del almacén, las reuniones, las discusiones, el día en que mi padre había anunciado que mi hermano sería el director, el día en que yo había renunciado, y también el día en que había regresado para llevarme a los últimos empleados. ¿Quieres conservarlo? Sí, entonces no lo vendas, pero mantenerlo cuesta dinero. ¿Cuánto? Me dio la cifra. No era una cantidad imposible, pero tampoco era pequeña. Podemos hacer algo diferente. ¿Qué? Convertirlo. Mi padre frunció el ceño. ¿En qué? En un centro de capacitación. Me miró sin entender. ¿Para Norteva? No exactamente, le expliqué mi idea. Podíamos utilizar parte del edificio para crear un centro donde jóvenes empresarios y pequeños negocios pudieran recibir capacitación, administración, finanzas, logística, ventas, gestión de personal. Incluso podíamos ofrecer pequeños espacios de trabajo para empresas que recién comenzaban. Mi padre permaneció en silencio. ¿Y quién lo dirigiría? Una organización independiente. ¿No tú? No. ¿Por qué? Porque no quiero convertirlo en otro negocio familiar. Mi padre sonrió. ¿Entonces qué sería? Tu legado. La expresión de mi padre cambió. ¿Mi legado? Sí. Después de todo lo que pasó, precisamente por eso. Mi padre se quedó mirando la mesa. ¿De verdad crees que todavía tengo algo que enseñar? Sí, después de haber quebrado mi propia empresa. Una mala decisión no borra toda una vida de experiencia. Él levantó la mirada, pero tampoco la justifica. No, sonreí. Por eso quiero que enseñes ambas cosas. ¿Ambas? Lo que hiciste bien. Hice una pausa. Y lo que hiciste mal. Mi padre soltó una pequeña risa. Eso último no sé si alguien querrá escucharlo. Créeme, lo miré. Es probablemente lo que más necesitan escuchar. 2 semanas después firmamos el acuerdo. El edificio no se vendió. Norteva aportó una parte del dinero para restaurarlo. Mi padre aportó el resto. Y creamos una organización independiente. La llamamos Fundación Horizonte. La primera sala recibió el nombre de los 2 empleados que habían acompañado a mi padre cuando fundó la empresa. Aquello fue idea suya. No quiso que llevara su nombre. Ellos estuvieron conmigo cuando no tenía nada, dijo. Entonces es justo. El primer programa comenzó 3 meses después. Llegaron jóvenes con pequeñas empresas, personas que vendían productos desde sus casas, personas que tenían talleres, tiendas familiares, pequeños negocios de servicios, y también personas que simplemente tenían una idea y no sabían cómo convertirla en una empresa. Mi padre comenzó a dar algunas clases. Al principio estaba nervioso. Nunca había sido profesor, pero tenía algo que muchos profesores no tenían: décadas de experiencia. Un día asistí a una de sus charlas. Había unas 30 personas. Mi padre estaba frente a ellas. Cuando fundé mi empresa, pensé que crecer era lo más importante. Los asistentes escuchaban. Después aprendí que crecer sin control puede ser peor que no crecer. Habló de préstamos, de malas contrataciones, de decisiones impulsivas, y finalmente llegó al tema que yo sabía que algún día tendría que abordar. Y cometí un error personal que casi destruyó todo lo que había construido. Hizo una pausa. Confundí autoridad con capacidad. Todos permanecieron atentos. Pensé que alguien debía dirigir mi empresa simplemente porque era mi hijo. Miró hacia mí. Y tardé demasiado en comprender que el género nunca debió formar parte de esa decisión. La sala quedó en silencio. Mi hija trabajó durante años para demostrar que estaba preparada. Yo no la escuché, y cuando finalmente perdió aquella oportunidad, hizo algo que yo no tuve el valor de hacer. Respiró profundamente, construyó algo propio. Yo sentí un nudo en la garganta. Mi padre continuó: si algún día tienen una empresa y deben elegir a alguien para dirigirla, miró a todos. No se pregunten si es hombre o mujer, pregúntense si está preparado. La sala estalló en aplausos. Mi padre sonrió, y yo también, porque aquella vez no había necesidad de discutir, no había necesidad de defenderme. Él mismo había contado la historia, pero todavía había una persona que necesitaba cerrar aquel capítulo. Mi hermano había seguido trabajando en Norteva, y contra todo pronóstico, se había convertido en uno de nuestros mejores responsables de operaciones. No porque fuera mi hermano, precisamente porque no le permití usar ese privilegio. Había empezado desde abajo.
había aprendido, y finalmente había conseguido dirigir un equipo. Un día vino a mi oficina. Tengo algo que decirte. ¿Qué pasó? Me ofrecieron un puesto. ¿Dónde? En otra empresa. Sonreí. Eso es bueno. Sí. ¿Quieres irte? Él dudó. No lo sé. ¿Por qué? Porque siento que todavía tengo mucho que aprender aquí. Eso no significa que tengas que quedarte. Lo sé. Se sentó. Pero hay otra razón. ¿Cuál? Quiero pedirte permiso para hacer algo. Me reí. No necesitas pedirme permiso. Esta vez sí. Dime. Quiero ayudar a papá con la fundación. Lo miré sorprendida. ¿Tú? Sí. ¿Por qué? Porque creo que finalmente entiendo lo que él quería construir. ¿Y qué quería construir? Algo que pudiera dejar atrás. Hizo una pausa, pero se olvidó de que una empresa no es solamente su dueño. Sonreí. Aprendiste mucho. Sí. ¿Y qué harás con la oferta? La rechazaré. ¿Seguro? Sí. Entonces no la rechaces por mí. No, ni por papá. Tampoco. Entonces, ¿por qué? Mi hermano sonrió. Porque por primera vez quiero elegir algo porque realmente me gusta. Aquella respuesta me alegró. No porque quisiera que trabajara conmigo para siempre, sino porque finalmente estaba tomando una decisión por sí mismo. Un año después, la Fundación Horizonte había ayudado a más de 300 pequeños empresarios. Algunos habían cerrado, otros habían crecido, algunos habían comenzado negocios nuevos, y varios habían terminado contratando empleados. Mi padre se convirtió en uno de los mentores principales. Mi hermano comenzó a coordinar algunos programas, y yo seguí al frente de Norteva. Nuestra empresa continuó creciendo, pero nunca olvidé de dónde había salido. Una tarde recibí una invitación. Era una celebración por el aniversario de la fundación. Habían preparado un homenaje para mi padre. No sabía nada. Cuando llegamos, el salón estaba lleno. Había empleados actuales, antiguos empleados, empresarios, familiares, y personas que habían pasado por los programas de la fundación. Mi padre subió al escenario, recibió una placa, y después pidió el micrófono. Quiero compartir este reconocimiento con una persona. Me miró. Mi hija. Todos comenzaron a aplaudir. Yo me levanté. Mi padre continuó. Durante muchos años pensé que había perdido mi empresa. Hoy entiendo que estaba equivocado. No la perdí. Hizo una pausa. La transformé. Me quedé inmóvil, porque cuando mi empresa cayó, pensé que había perdido todo. Pero entonces vi algo. Las personas que habían trabajado conmigo durante años no habían desaparecido. Simplemente habían decidido seguir a alguien en quien confiaban. La sala estaba completamente silenciosa, y esa persona era mi hija. Mi padre respiró profundamente. Ella no heredó mi empresa, no heredó mis clientes, no heredó mi dinero, no heredó mi posición. Sonrió. Hereditó algo mucho más difícil de conseguir: la confianza. Las lágrimas comenzaron a aparecer en mis ojos. Y por eso hoy puedo decir algo que jamás pensé que diría. Mi padre me miró. Estoy orgulloso de ti. Todos aplaudieron. Yo caminé hasta el escenario, lo abracé, y por primera vez en muchos años, sentí que aquella vieja herida realmente había desaparecido. No porque mi padre hubiera cambiado el pasado, sino porque ya no necesitaba que lo hiciera. Después de la ceremonia, salí al exterior. Me quedé unos minutos observando el mismo edificio donde todo había comenzado. Ya no parecía triste. Las ventanas estaban iluminadas. Había personas entrando y saliendo, jóvenes empresarios caminando con carpetas, mentores conversando, mi padre hablando con algunos de ellos, y mi hermano ayudando a organizar una actividad. Sonreí. A veces la vida no devuelve exactamente lo que perdiste, te da algo diferente, algo que quizá no habrías encontrado si aquella puerta nunca se hubiera cerrado. Mi padre pensó que estaba protegiendo su empresa cuando decidió entregársela a mi hermano. Pensó que estaba asegurando el futuro de su familia, pero no sabía que aquella decisión iba a obligarme a construir mi propio camino. Mi hermano pensó que había recibido el mayor regalo de su vida, pero terminó descubriendo que una posición no sirve de nada si no tienes la capacidad para sostenerla. Y yo pensé que había perdido la oportunidad de mi vida, hasta que descubrí que aquella oportunidad nunca había sido realmente mía. La verdadera oportunidad comenzó el día que salí de aquella oficina con una caja de cartón entre los brazos, porque desde ese momento ya no tenía que ser la hija de alguien, ni la hermana de alguien, ni la mujer que intentaba demostrar que podía hacer lo mismo que un hombre. Podía simplemente ser yo, y construir algo que llevara mi nombre, no por orgullo, no por venganza, sino porque finalmente había entendido algo que tardé muchos años en aprender. No necesitas que alguien te entregue una oportunidad para demostrar lo que vales. A veces basta con que alguien te cierre una puerta, porque entonces tienes dos opciones:
quedarte frente a ella esperando que algún día se abra, o darte la vuelta y construir tu propia entrada. Yo elegí la segunda, y cuando finalmente miré hacia atrás, descubrí que mi padre no había dejado la empresa en manos de mi hermano para destruir mi futuro. Simplemente había cometido el error de pensar que mi futuro tenía que estar dentro de su empresa, y no lo estaba. Mi futuro estaba en la empresa que yo misma iba a construir. Pensé que aquella noche, después del homenaje, finalmente había terminado la historia. Había pasado tanto tiempo desde aquella reunión familiar que parecía pertenecer a otra vida. La misma mesa, mi padre frente a mí, mi hermano sentado a su lado, la carpeta sobre la mesa, y aquella frase que había cambiado todo: una empresa necesita un hombre al frente. Durante años había recordado esas palabras con dolor, después con rabia, y finalmente con indiferencia. Pero aquella noche, mientras observaba el edificio iluminado, comprendí que ya no sentía ninguna de esas cosas, solo gratitud, no por lo que mi padre había hecho, sino por lo que aquella decisión me había obligado a descubrir. A la mañana siguiente llegué temprano a Norteva. Como siempre, caminé por los pasillos y saludé a los empleados. Algunos llevaban años conmigo, otros habían llegado recientemente, pero todos formaban parte de la misma empresa, la empresa que había comenzado en una oficina diminuta, la empresa que nació después de una de las peores decepciones de mi vida. Entré a mi despacho. Sobre mi escritorio había una caja pequeña. No recordaba haberla dejado allí. La abrí. Dentro había una fotografía antigua. Era la misma fotografía que mi padre me había entregado años atrás. Yo aparecía siendo una niña, sentada sobre el capó de aquella vieja camioneta. Mi padre estaba de pie detrás. A su lado estaban los dos primeros empleados de la empresa, pero había algo escrito en la parte posterior. Tomé la fotografía y leí: para que nunca olvides de dónde comenzaste. Me quedé mirando aquellas palabras. Entonces entendí que mi padre había dejado la fotografía allí antes de irse. No quería que olvidara la empresa, quería que recordara algo mucho más importante, que ninguna empresa empieza con un edificio, empieza con personas. Ese mismo día recibí una llamada. Era Marta. ¿Ya viste la fotografía? Sonreí. ¿Tú sabías? Sí. ¿Desde cuándo? Desde ayer. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque tu padre quería hacerlo personalmente. Me reí. ¿Qué más sabes? Marta guardó silencio unos segundos. Hay otra cosa. ¿Qué? Los antiguos empleados quieren hacer algo. ¿Qué cosa? Quieren celebrar el aniversario de Norteva. Eso podemos organizarlo. No. Entonces, quieren hacerlo en el antiguo edificio. Me quedé callada. ¿En la fundación? Sí. ¿Por qué? Porque ahí comenzó todo. La idea me emocionó. Acepté. 2 semanas después, regresamos al edificio donde había trabajado durante tantos años. Esta vez no había tristeza. El lugar estaba lleno. Habían preparado fotografías antiguas, documentos, imágenes de los primeros años, y una pequeña exposición con objetos de la empresa original, la vieja máquina de escribir, la primera computadora, una placa antigua, y aquella camioneta que mi padre había conservado durante todos esos años. Cuando la vi, me quedé inmóvil. No sabía que todavía la tenías. Mi padre apareció detrás de mí. Nunca pude venderla. Sonreí. ¿Por qué? Porque con ella hice mis primeras entregas. Pasé la mano por el capó. Yo me sentaba aquí. Sí. Y tú siempre te enojabas porque podía ensuciarme. Mi padre se rió. Siempre terminabas llena de grasa. Y tú decías que una señorita no debía estar en un almacén. Mi padre me miró. Parece que nunca aprendí. Ambos reímos. Fue un momento sencillo, pero para mí significó mucho, porque por primera vez podíamos recordar el pasado sin que doliera. Durante la celebración, uno de los antiguos empleados tomó el micrófono. Era un hombre que llevaba más de 30 años trabajando con mi padre. Quiero decir algo. Todos guardaron silencio. Cuando la empresa comenzó, ninguno de nosotros sabía cuánto iba a crecer. Miró a mi padre. Trabajamos con usted durante muchos años. Después me miró, y luego trabajamos con su hija. Hizo una pausa. Y quiero decir algo que quizá nunca dijimos suficientemente. Mi padre lo observó. Nosotros no seguimos a su hija porque fuera su hija. El hombre miró alrededor. La seguimos porque sabíamos que podía hacerlo. Mi garganta se cerró. Cuando la empresa comenzó a caer, tuvimos miedo. No sabíamos qué iba a pasar. Pero cuando ella abrió las puertas de Norteva, sentimos que podíamos empezar nuevamente. Se volvió hacia mí, y nunca nos arrepentimos. Los aplausos llenaron el salón. Yo no pude contener las lágrimas. Marta se acercó y me abrazó. Te lo dije hace años. ¿Qué cosa? Nosotros lo sabíamos. Sonreí. Aquella frase había comenzado como una conversación en una oficina.
y ahora parecía resumir toda mi historia. Después de la celebración, mi hermano se acercó. ¿Puedo hablar contigo? Claro. Salimos al patio. Quiero decirte algo. Te escucho. Hoy vi a todos esos empleados. Sí, y me di cuenta de algo. Que, cuando papá me dio la empresa, pensé que ellos trabajaban para mí. Lo miré, pero no era así. ¿Qué quieres decir? Trabajaban para la empresa. Hizo una pausa, y yo creí que la empresa me pertenecía. Eso fue parte del problema. Sí, se quedó mirando el edificio. Si pudiera volver atrás. No puedes, lo sé. Entonces no pierdas tiempo imaginando qué habría pasado. ¿Y qué hago? Haz que lo que aprendiste sirva para algo. Mi hermano sonrió. Eso intento. Entonces estás haciendo lo correcto. Se quedó en silencio. Después dijo, gracias por haberme dado trabajo. No tienes que agradecerme. Si tengo. No. Lo miré. Te di una oportunidad. Y tú también me diste una oportunidad a mí. ¿Cuál? La oportunidad de aprender que no era quien creía ser. Sonreí. Entonces estamos a mano. Con el paso de los años, la historia de nuestra familia comenzó a conocerse, no porque nosotros la contáramos públicamente, sino porque las personas que habían vivido aquellos acontecimientos comenzaron a hablar. La historia de una empresa familiar, un padre, 2 hijos, una decisión, una bancarrota y una empresa nueva construida desde cero. Algunos la llamaban una historia de venganza, pero para mí nunca lo fue. Nunca quise que mi hermano quebrara, nunca celebré los problemas de mi padre. Y nunca quise que los empleados perdieran sus puestos. Si algo hubiera dependido de mí, habría preferido que todo saliera bien desde el principio. Pero la vida no siempre funciona así. A veces las personas toman decisiones equivocadas. A veces las familias se hieren. A veces quienes deberían confiar en nosotros son quienes menos lo hacen. Y entonces tenemos que decidir qué hacer con aquello. Yo decidí construir. Años después, Norteva tenía varias sedes. Habíamos creado programas de capacitación. Habíamos ayudado a pequeños empresarios. Y algunos de los jóvenes que habían pasado por la Fundación Horizonte habían terminado creando empresas exitosas. Uno de ellos incluso terminó convirtiéndose en proveedor nuestro. Un día llegó a mi oficina. Quería agradecerte. ¿Por qué? Porque cuando llegué a la fundación no tenía idea de cómo manejar mi negocio. Y ahora tienes 3 sucursales. Sonrió. Sí, entonces tú hiciste el trabajo, pero alguien tuvo que enseñarme. Sonreí. Para eso existe la fundación. Cuando salió, me quedé pensando, mi padre había construido una empresa, yo había construido otra, pero quizás nuestro verdadero legado no estaba en ninguna de las dos, estaba en todas las personas que habían aprendido algo de nosotros, incluso de nuestros errores. Una tarde, mi padre llegó a Norteva, ya era mayor, caminaba más despacio, pero conservaba aquella mirada que había tenido cuando yo era niña. Entró a mi oficina. ¿Tienes tiempo? Para ti, siempre. Se sentó. Quería darte algo. Sacó un sobre. Lo abrió. Dentro había un documento. Lo leí. Era una carta que había escrito años atrás. ¿Qué es esto? La escribí después de aquella reunión. ¿La reunión donde elegiste a mi hermano? Asintió, pero nunca te la entregué. Comencé a leer. Mi padre explicaba que, en aquel momento, realmente creía estar tomando la decisión correcta, no porque pensara que yo fuera incapaz, sino porque había crecido en una época donde había aprendido que ciertas posiciones correspondían a los hombres, pero reconocía que aquella idea había sido injusta y que había tardado demasiado en cuestionarla. Al final había una frase: si algún día lees esto, quiero que sepas que no perdiste una empresa. Yo fui quien perdió la oportunidad de tenerte al frente de ella. Cerré la carta. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué me la das ahora? Porque ahora sí puedo decirlo sin miedo. ¿Qué si pudiera tomar aquella decisión nuevamente? Me miró. Te elegiría a ti. No respondí. Lo abracé. Y permanecimos así durante varios segundos. No necesitaba escuchar nada más. Aquella noche, después de que mi padre se marchara, me quedé sola en la oficina. Miré por la ventana. Pensé en aquella joven que había salido de la empresa familiar con una caja de cartón. Estaba asustada, enojada, humillada, y convencida de que había perdido el futuro que quería. Si pudiera hablar con ella ahora, le diría algo. Le diría: no has perdido tu futuro, solo has dejado de vivir el futuro que alguien más había elegido para ti. Porque esa fue la verdadera lección. Mi padre creyó que estaba decidiendo quién debía dirigir una empresa, pero en realidad estaba decidiendo algo mucho más grande. Estaba obligándome a descubrir quién podía ser sin su apellido, y descubrí que podía ser mucho más de lo que había imaginado. Mi hermano recibió la empresa, yo recibí una puerta.
cerrada. Él recibió un despacho, yo recibí una oportunidad para empezar desde cero. Él recibió empleados que no había aprendido a escuchar. Yo recibí personas que decidieron confiar en mí, y al final, cuando todo terminó, la empresa que mi padre quiso proteger desapareció, pero la familia no, los empleados no, el aprendizaje no, y mi futuro tampoco, porque aquel día, cuando mi padre dijo, una empresa necesita un hombre al frente, pensó que estaba definiendo mi límite. En realidad, estaba definiendo el comienzo de mi historia. Y años después, cuando miré todo lo que habíamos construido, comprendí que el verdadero karma nunca fue ver a mi hermano perder la empresa. El verdadero karma fue mucho más simple. Mi padre pensó que una mujer no podía dirigir su empresa, y terminó viendo cómo cientos de personas elegían trabajar bajo las órdenes de su hija. No porque ella fuera su hija, no porque quisiera vengarse, no porque alguien le hubiera regalado una oportunidad, sino porque, cuando finalmente tuvo la libertad de construir su propio camino, demostró que nunca había necesitado que nadie le diera permiso para hacerlo.